Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Oliverio Pau. Soy estudiante del doctorado de Gestión Pública de la Universidad Regional de Guatemala. Para mí es un honor compartir con ustedes el tema de qué es un plan estratégico institucional y cómo se debería de componer un plan estratégico institucional. En el presente caso podríamos explicar lo siguiente en el tema en específico, o las diferentes fases que debería de formarse como una ruta crítica para la formulación de un plan estratégico institucional. Se sabe que los planes estratégicos institucionales son la parte medular de funcionamiento y por sobre todo el lograr los objetivos en una institución, en una empresa privada, en una organización, etc. Para iniciar con una formulación de un plan estratégico institucional, es necesario revisar el entorno en el cual nos encontramos, es decir, cuáles son nuestras fortalezas como empresa, como institución, como administración pública del Estado, cuáles podrían ser nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Es decir, la parte interna de la institución como tal y también la parte externa. Esos escenarios, al poder evaluarlos y tomar una decisión más adelante o poder prevenir ciertos aspectos que podrían comprometer nuestros resultados o nuestros objetivos, pues es necesario realizar un análisis FODA. Esta herramienta implica tener la suficiente oportunidad, digamos, de poder hacer el ejercicio con todo el equipo a medida de ver cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. A lo mejor lo podríamos reinvertir más adelante una vez realizado el análisis para que nuestras debilidades pasen a ser fortalezas y nuestras amenazas pasen a ser oportunidades. Esta matriz es muy interesante al aplicarlo en la práctica como institución, pero así como esta herramienta en la planificación estratégica de una organización, también el evaluar el entorno en el que estamos es necesario hacerlo. Entonces, podríamos auxiliarnos de otra herramienta que se utiliza, como lo es la herramienta PESTEL. Bueno, tiene esa denominación en función de que tiene las siglas o las variables que incluyen esta herramienta. Está el factor, digamos, del entorno que podría comprometer o afectar la gestión de nuestra institución o de nuestra empresa. Empezaríamos, por ejemplo, con el factor político. En este caso, puede afectar ese entorno político los intereses de la institución pública, los intereses de la empresa como tal, o los intereses de la organización. Por ejemplo, a nivel de ese plan, pueden haber acuerdos nacionales, internacionales, la estabilidad del gobierno mismo, las políticas del sector empresarial, políticas de competitividad, tratado de libre comercio, si es una empresa privada. En el presente caso, en administración pública, esa estabilidad que puede, digamos, implicar en un ministerio, en una secretaría de Estado. Un ejemplo práctico en este caso podría ser la solidez con que la carrera administrativa que ya ha hecho muchos de los servidores públicos que están inmersos en la administración pública con cierta experiencia, pero con una inestabilidad de un gobierno, de una nueva administración, puede afectar este tipo de situaciones. En otra instancia podría hablarse también del factor económico, es decir,
la economía en un país, la macroeconomía o la microeconomía en un país, la macroeconomía en una región o la microeconomía del propio país, la inflación, la evolución de los precios, el comportamiento, digamos, de las tendencias de los empleos o el crecimiento mismo de un país, el crecimiento económico, también podría afectar los intereses de una empresa o también de una institución. En otros temas podríamos también poner de relevancia el factor social. Por ejemplo, el comportamiento que existe sobre la aceptación de los cambios en la sociedad es en muchos casos sumamente difíciles debido a que no es tan fácil adaptarse a los cambios, ¿no? El estilo de vida de la población o el modismo. En aspectos sociales, si habláramos de un producto que queremos introducir en un nuevo mercado, en un estudio de mercado, podría establecerse francamente si con respecto a la moda actual, el producto que queremos lanzar en el mercado pueda tener éxito, es decir, podamos tener las mayores ventas proyectadas y por sobre todo una tasa interna de retorno en un tiempo completamente aceptable, que sería lo fabuloso. Podría estar este factor social, pero también el tema de la tecnología. En la actualidad, el uso de las plataformas digitales para una institución es relevante. Existe en nuestro país un decreto, que es el decreto 5/2021, que nos habla sobre los trámites, la simplificación, la resolución de casos en tiempos eficientes. Pues en este caso, sobre el uso de la firma electrónica, la digitalización, el intercambio de un sistema, de una plataforma interconectada hacia brindar un servicio público, pues también forma parte de los factores que podrían evaluarse en el tema de Pestel como una oportunidad para poder trascender y tener mayores resultados positivos, como por ejemplo dar un servicio público en un tiempo perentorio o en un tiempo aceptable, estableciendo una eficiencia desde luego de una buena gestión pública. Un caso práctico para Guatemala está el tema de la emisión de las constancias sobre las carencias de los antecedentes penales. Entonces las facturas electrónicas que ya también están en funcionamiento, ya no es necesario levantarse, ir a entregar ese documento. Entonces, entre estos aspectos que forman parte del factor de las tecnologías, también suman puntos a favor de la gestión pública o de la institución, de la organización o de la empresa, ¿sí? Entonces, entre estos temas también el aprovechamiento de esa oportunidad que se tiene, pues es imprescindible incluirlo en un plan estratégico institucional. Entre otros factores podríamos tener los beneficiosos, en este caso para el medio ambiente, los ecológicos. Por ejemplo, en una organización, si nosotros tenemos una producción de una gama de manufactura, se gasta, digamos, tantas cantidades de agua para ciertos procesos. Así como se gasta la cantidad de agua, los volúmenes de agua, también se gastan energía. La idea es ir también perfeccionando las técnicas para que podamos ser sostenibles con el tiempo, es decir, entre mayor cantidad de producción tengamos, pues habrá mayor consumo de energía. Pero ¿cómo hacemos que exista una eficiencia en el gasto de la energía? Es decir, una eficiencia energética que nos proporcione, además de ganancias, pueda sumar a nuestros costos fijos una solidez
que podría garantizarnos esa buena producción, por sobre todo una buena eficiencia en la producción. Pero más allá de la responsabilidad empresarial o institucional, también existen compromisos como por ejemplo la emisión de las nacionalmente determinadas, las NDC, desde el punto de vista de cambio climático. Si una empresa o una institución es eficiente en sus servicios, pues también minimiza el impacto en toneladas equivalentes de dióxido de carbono que ayudan o que contribuyen al calentamiento global. Entonces también el medio ambiente ya juega un papel importante en este tipo de aspectos de planes estratégicos e institucionales. Es decir, también está vigente el decreto 7/2013 en nuestro país, que en el artículo 15 de este decreto dejó establecido que todas las instituciones del Estado deberían de tener planes estratégicos e institucionales con enfoque de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático. Y este tema, esta herramienta PESTEL, tiene una lógica del por qué ella lo considera como uno de los factores importantes a evaluar. Entre otro de los temas que diría que es la parte de origen para que pueda surgir un proyecto, es el marco legal. En aspectos legales, PESTEL también pone como una herramienta o como una medida que se tenga un marco legal que garantice la existencia o la razón de ser de la organización, de la institución, a medida de cumplir con todas las normativas vigentes. Podríamos decir que en el aspecto laboral, desde el plan estratégico institucional, cómo hacemos hincapié en la salud y seguridad ocupacional. En Guatemala está vigente el acuerdo gubernativo número 229-2014 que nos rige el tema sobre la salud y seguridad ocupacional, que se debe de tener en todas las empresas, en todas las instituciones del Estado, y eso tiene que formar parte de nuestro plan estratégico institucional, a medida de ir cumpliendo con todas las normativas vigentes vinculadas con el tema de la razón de ser o de los objetivos o de las competencias que tiene la institución que representamos o la organización que representamos. También están un claro ejemplo en este caso podría ser si nuestra empresa es una constructora o vamos a hacer inversiones en construcciones, tiene que tener licencias de construcción, dictámenes sanitarios, licencias ambientales, licencias de Conred, avales de otras instituciones que tienen que cumplir con toda la normativa existente. Y al cumplir con ello, pues minimizamos el riesgo de que podamos ser sancionados como organización. Y esta parte también, en la medida en la herramienta PESTEL ya nos da la pauta de que es necesario que tengamos incluido el tema del marco legal que nos ayudará a mantenernos firmes ante cualquier situación legal que pudiera afrontar la empresa como tal. La organización, pues, desde la parte de la administración pública es necesario hacer énfasis que ese es el punto de referencia de la administración pública. Pero en la gestión pública, en el cual nosotros estamos preparándonos como estudiantes, pues es necesario hacer incidencia a que también en la siguiente fase de una formulación del plan estratégico institucional se tiene que establecer el marco estratégico y los aspectos claves del marco estratégico, como uno de los componentes del plan estratégico institucional está la parte de mayor relevancia que le da sentido o razón de ser a la institución o la razón de ser de la organización o de la empresa. La misión, que es lo que nos enfoca a establecer para qué estamos y para quiénes estamos trabajando. O sea, ¿qué fines tenemos en ese sentido? ¿Para qué población nos estamos formando como tal en el presente? ¿Quiénes somos y para qué estamos fortaleciéndonos?
¿Para qué tipo de servicios? ¿Para qué tipo de atenciones? ¿Para qué público? Y la visión que nos ayuda a situarnos en un escenario, por ejemplo, de manera proyectada o en perspectiva, de aquí a unos 10 años, como empresa, vamos a ser la empresa líder en X producto, o vamos a ser la institución aplicando o implementando la rectoría en el tema según nuestras competencias. Entonces, es ahí, digamos, donde se conjuga el tema de cómo nos vemos en los diferentes escenarios, pero con ciertos valores. Para estos valores, pues es necesario establecerlos y ratificarlos en nuestro plan estratégico. Entre estos podríamos mencionar, digamos, el respeto mutuo que debe de existir entre la organización y todo el equipo, todo el sistema. Al final, la organización es un sistema que está compuesto por varios engranajes para que tenga funcionalidad y pueda dar una respuesta. Puede estar la lealtad, que es sumamente importante también. Máxime en las empresas privadas es necesario la confidencialidad, de guardar los secretos, digamos, empresariales e industriales, o en una institución pública la ética, la honorabilidad, entre otros valores podríamos pasar acá mencionando diferentes. Sin embargo, entre los más importantes consideramos estos. Después de esta fase es donde nosotros nos ubicamos. Ya viendo el escenario, tenemos que trazarnos un objetivo general y de los cuales van a surgir nuestros objetivos específicos para que más adelante podamos desarrollarlos, ¿no? Este mapa estratégico que dibuja, digamos, la ruta de la empresa, la ruta de la institución, en muchas de estas, pues logran desarrollarse si desde la parte institucional del Estado, si hacemos referencia a alguna de las instituciones del Estado, los objetivos están en función de las competencias que están establecidas en los reglamentos orgánicos internos, o en las empresas privadas, pues también sus reglamentos específicos en la empresa. Y las metas pues surgen a partir de los objetivos, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos desarrollar hacia la población objetivo, la población meta, pero lógicamente vamos paralelamente insertando el tema del presupuesto, porque no tiene mucho sentido que nosotros establezcamos un plan estratégico institucional sin proyectar un presupuesto, porque no podría funcionar, es necesario que tenga presupuesto. Uno de los aspectos importantes es que en la parte presupuestaria es donde ya se empiezan a vincular, digamos, en la parte del Estado, en la administración pública o en la gestión pública, las líneas estratégicas. Muchas de las líneas estratégicas, como en la gestión pública ya se hablan que las herramientas de la gestión pública son las políticas, y entre las políticas pueden haber políticas institucionales, o pueden haber políticas públicas, o pueden haber políticas sectoriales. Entonces, en este caso, vamos a hablar de políticas públicas. Un ejemplo claro, en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se tiene una política pública de agua potable y saneamiento del año 2013. Sin embargo, ha surgido la necesidad de poder actualizar la política pública, diagramando una ruta que nos ayude a orientar, o una guía orientativa, porque esa es la función de las políticas públicas, a avanzar en las metas estratégicas de desarrollo específicamente para nuestro país, perfilándonos hacia nuestro Plan Nacional de Desarrollo CATUM 2032, específicamente para la meta 6.1, que es lograr el acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento de manera resiliente y sostenible.
En este caso, esta política pública ya se alinea al Plan Nacional de Desarrollo, que esa es una de las razones por qué se tiene que actualizar. Y además de eso, del establecer indicadores que pueda ser un parámetro para que más adelante podamos evaluar la herramienta de gestión pública como lo es la política pública. Entre estos temas, el poder alcanzar una vinculación de las políticas que están alrededor de esta política específica, pues también se complementa y tiene un sentido de análisis sectorial, porque es todo un sector el que está en torno a esta política, que es una herramienta de gestión pública que tiene que estar vinculado con nuestro plan nacional, con nuestro plan estratégico institucional. Es decir, en nuestro plan estratégico institucional, como entes rectores del tema, debemos de proyectar en el tiempo cómo vamos a orientar a ese sector en la inversión o en los flujos financieros que se van a implementar o invertir en agua potable y saneamiento en Guatemala. Entonces, esa política surge a partir de la identificación de un problema público, que tiene que ser consensuado por el sector, que se diagrama lógicamente a través de un árbol de problemas que nos ayude posteriormente a definir un árbol de objetivos. Lógicamente, a partir de ello, para poder alcanzarlo, existen reglas específicas, es decir, hay normativas que ya están creadas. Por ejemplo, el Código de Salud, en el artículo 78, establece que el Instituto de Fomento Municipal, las municipalidades en coordinación con el Ministerio de Salud establecerán una política pública que priorice el acceso universal al agua potable y saneamiento. Es decir, ya tenemos el marco legal, las reglas están ya claras. El diagrama, el poder llegar a establecer una ruta crítica de cómo nos oriente hacia el objetivo común, que es lograr el acceso universal al agua potable, saneamiento sostenible y resiliente en el país. Y lógicamente pueden estar a través de manuales y un cronograma en el tiempo que nos ayude a visualizarnos o a evaluar los pasos que vamos en el desarrollo de las diferentes acciones que surgen, ¿no?, como parte de la misma gestión. Entre las estrategias y cursos de acción, pues surgen los planes. Uno de los ejemplos claros que les comparto es que estamos trabajando en un plan nacional de agua potable y saneamiento. Una vez que se actualice la política pública, surgirá un plan nacional de agua potable y saneamiento que dará cobertura o una orientación a los planes departamentales de agua potable y saneamiento y posteriormente a los planes municipales de agua potable y saneamiento. En la actualidad, los servicios de agua potable y saneamiento no son sostenibles. Cuando uno revisa los renglones específicos asignados a Sicoin-GL en las municipalidades, no hay renglones específicos para introducción de agua potable, para proyectos de construcción de una planta de disposición de desechos sólidos, para sistemas de alcantarillado sanitario, sistemas de alcantarillado pluvial. No hay renglones específicos. Aparte de ello, hay que empezar a analizar en otro aspecto cómo se le puede dar sostenibilidad a este tipo de proyectos, porque los planes pueden estar, pero no tienen que quedarse ahí, tienen que establecerse estrategias o regulaciones específicas de fortalecimiento para que tengan una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, los componentes del plan estratégico institucional son fundamentales que las tengamos claras para poder formularlas y sobre todo que se vinculen o que se reflejen en las desagregaciones que tienen que estar en los planes operativos multianuales, los POM, y posteriormente en los planes operativos anuales, en donde esas metas que se trazan en esos POAs deberían de ser proporcionales, siempre vinculados hacia la perspectiva que nos orienta el plan estratégico institucional.
Eso es lo que les puedo compartir con respecto al Plan Estratégico Institucional, al famoso PEI, que nos ubica desde la institución, desde la empresa, como una ruta estratégica que buscará alternativas de innovación para poder lograr nuestros objetivos como empresarios, nuestros objetivos como administradores públicos o expertos en el desarrollo de la gestión pública, que esa es la otra parte que complementa la administración pública, y por sobre todo las herramientas de gestión pública, darle sentido a las políticas públicas en el país. Muchas gracias.